Pues ya estamos grabando. Vamos a ver, cuéntenme si tienen alguna inquietud, cómo van con las actividades, cuáles han sido las situaciones difíciles que se le han presentado, o comprenden que ya todas las actividades las dominan bien. Bueno, tanto silencio, dicen un viejo paradigma de educación que El o, que calla ente- otorga. o entendieron todo o no entendieron nada. Ok. Maestro, mi situación ya usted sabe. No tengo que decirle. Yo no he hecho nada. Eh, Vamos a ver si me pongo al día. Es bueno que sepan que ya la otra semana es la última e incluso el martes será el último encuentro. Ya el martes va a ser un encuentro para hablar sobre la unidad número 5 y hacer una reflexión final de esta unidad número 4. O sea que ya el martes será nuestro último encuentro sincrónico. Nos quedaremos ya en comunicación por la plataforma si se representan algunas situaciones. Pero martes, último encuentro. Inducimos la unidad 5 que es la del trabajo final, y hacemos la reflexión de la unidad número 4. Por eso nos vamos aquí de una vez a nuestra aula de práctica. En esta semana ustedes tienen 3 prácticas que son la creación de un chat, la creación de un foro y la creación de un examen, que entiendo que es la actividad un poco más trabajosa o más, un poquito más complicada, podemos decir, de esas 3 actividades que tienen. Entonces, ¿han hecho algo del examen ya, los que están aquí en este encuentro? Se escuchó algo así lejos, Jenny, como que intentó hablar. Dígame, Elvi, ¿usted qué ha hecho? Saludos, maestro. Lo escucho, sí. Bueno, yo estoy contactando la tarea, pero No, no se escucha, Jenny. ¿Me escucha mejor? Un poquito mejor ahora. Otro. ¿Me escucha mejor, profe, ahora? Ahora sí. Ok. Sí, profe, ya yo hice mi examen de... Hice... Yo hice una pregunta, profe, que no sé Ujú. cómo me salió. O sea, que me salió como con un link, no recuerdo haberlo puesto, pero en total son 11 preguntas y usted pidió un límite de 9. Otra cosa, No, no, profe, no, cuando usted vaya a poner los puntos, un límite de 9, no, un mínimo de 9. O sea, si te hace 20 exacto, un preguntas, mínimo de 9, perdón. Un mínimo de 9. ah, bueno, está bien, entonces, sí, no lo he escuchado todavía. pero bien, Entonces, ¿me escucha? Sí. Entonces, profe, en cuanto a los puntos, para cambiar los puntos, usted, según el ejemplo, tiene un ponderado de 3.336, ¿verdad? Ujú. Eh, ¿qué función tiene eso ahí? Porque también yo le puse, después lo quité, que yo le puedo regalar 3 puntos y pico extra a los estudiantes. No sé si usted sabe el nombre de eso, no recuerdo bien cómo se llama.
Que le puede regalar. y como regalarlo, sino como darlo de manera, ay Dios mío, déjame entrar en mi laptop para ver, de manera como de, que lo tengan como base de por sí, estos 3 puntos y pico, el punto que yo le dé. Es que la ponderación de la pregunta usted la va a hacer de acuerdo a cómo usted lo vaya a valorar. Por ejemplo, yo le dije el otro día, si ustedes van a hacer un examen de 30 puntos No, y le no, van no es a... la pregunta, profe, no es la pregunta, en el mismo esquema de las calificaciones, no son las preguntas. La pregunta yo sé que yo le pongo el valor, que yo estime 1, 2, 3, que yo le coloque. Pero de lo de la ponderación, que está como que se va a configuración. Ah, usted no me está hablando del examen, usted me está hablando de la categoría. Ah, bueno, entonces de la categoría. La categoría no la pondera usted, la categoría la está ponderando Moodle. Ah, pero yo la puedo ponderar también, profe. No, es que entonces usted va a calcular, si usted la pondera, va a alterar los 100 puntos. No, porque a mí me dio 100 puntos el total. Porque recuerde que cuando usted pone 30, cada actividad, por ejemplo, 5 actividades de 20 puntos, Moodle es que pondera esos 20 puntos. Si usted le puso 22 a uno, le va a dar 102 en la unidad. Aunque usted lo ponga, Moodle lo va a reestructurar una vez más, porque esa ponderación la da Moodle. ¿Me comprende? Y esos puntos no van a la pregunta, esos puntos no van a la pregunta del examen, esos puntos van a la actividad examen completo. ¿Me comprende? Entonces, por eso... Ajá. Ajá. No, Sí, sígame. termine. Lo que pasa es que cuando yo estaba haciendo la evaluación, los foros, yo ponía, por ejemplo, que valía 20 puntos. Exacto, ya. Pero ajá, pero el estudiante podía pasar con 18. Exacto, si usted le puso calificación aprobatoria. Ajá. Pero eso es en la tarea, Entonces, eso es como me dentro estaba de la dando una tarea. ponderación diferente, exacto. Entonces, luego, como usted me mandó, o sea, usted me mandó, no, sino que usted colgó una imagen en donde la calificación tenía que estar de X y Y forma, con esta misma ponderación, yo la modifiqué. Pero No, modificándola, el examen se hizo una copia. y entonces Y yo lo que eliminarlo. hice fue que oculté un examen. Yo oculté un examen O lo podía y dejé eliminar un también. O solo. lo podía ¿Usted eliminar cree que también. También lo es podía que eliminar. yo tenía miedo que me dejara el otro No, imposible. Si era examen, una, profe? si Sí, era yo un, lo hice copia. simplemente si yo hago una copia del examen, cuando yo le doy aquí activar edición, vengo a activar edición y aquí yo le digo editar, eliminar y listo. Sí, pero el otro va a quedar como copia, ¿no? No, no importa, borraba la copia, eliminaba la copia, no hay problema con eso. Sí, ok. Sí, Y Jenny, aprendí algo nuevo, aprendí algo nuevo. ¿qué fue lo Haciendo nuevo? eso aprendí algo nuevo, aprendí que yo puedo ocultar la evaluación hasta donde yo quiera. Aunque yo la vea, yo la puedo ocultar al estudiante. Pero recuerde que eso no es nuevo, eso lo vimos en el curso de herramientas digitales, cuando usted aquí le daba a ocultar antes de colocar la unidad. Recuerden que incluso yo le dije, no sé si te lo recuerden, el de herramientas, que a mí me pasó en una ocasión, yo sé que se va a acordar con esto, que yo estaba haciendo un examen y mientras yo lo iba haciendo, un participante lo iba llenando automáticamente. Y yo, por no ocultarlo antes de Sí. realizarlo. Entonces, aquí yo puedo ocultar una actividad como ustedes la tienen oculta en las unidades. O sea, si yo le digo a esta presentación aquí, ocultar,
el participante no va, usted puede observar eso, puede trabajarlo, puede modificarlo, pero el participante no lo va a observar. Entonces, cuando llegue la semana o el día correcto, yo vengo a editar y le digo mostrar, y el participante podrá ver una vez más ese resultado. ¿Se comprende? Exacto. Pues bien, entonces, vamos, ¿alguien más hizo el examen? Profe, buenas. Buenas. Ay, profe, disculpen, porque estaba buscando el link en el grupo. Sí, profe, yo hice el examen, pero al yo ver el martes, yo no pude participar, pero sí vi la grabación donde usted explicaba que igual que la joven, yo puse un 30 y no podía. Digo, ¿y qué es lo que pasa? Y le puse un 18 y no podía. Digo yo, pero ven acá. Y cuando leí bien, entonces le puse un 10. Y ahí me funcionó. Pero yo vi entonces que usted dijo que usted explicó cómo es. Porque Que por la creación del examen, ya Moodle automáticamente le aplicó un 10. Exacto. entonces yo puedo dejarle ese 10 ahí. No, ya después que usted hizo las preguntas y valoró el examen en 30, ahora usted va a la configuración y le agrega los 30 puntos. Ok, o sea, donde dice calificación aprobada, yo le puse un 10. Ahora, Y ahí exacto. fue que yo... Ajá. Ahora ahí fue que va yo pude y enviar. Ajá. Y ahí ahora va y le coloca los 30 puntos. Y ya usted valoró el examen en 30. Oh. Claro, porque después que él creó el examen. Vamos entonces a explicarlo. Para que los que no tuvieron el martes quizás puedan ver el proceso desde cero. Sí. Entonces, Sí. aquí lo que quedamos fue, a la hora de nosotros crear un examen, dijimos acá, cuando vamos a añadir una actividad o recurso aquí, ¿verdad? Que fuimos a la actividad examen, aquí, ¿eh? ¿Qué es lo que Sí. pasa y qué fue lo que aplicamos? Aquí, ya por yo abrir ese examen, ya automáticamente Moodle le agregó un 10 en el valor del examen. Ya tiene un 10 nada más por yo abrir ese recurso examen. Entonces, por eso es que lo que le estaban poniendo una calificación al examen, lo que le estaban colocando una calificación al examen, entonces por encima de esos 10 le estaba dando un error. ¿Por qué? Porque yo tengo que ir ahorita a editar ese examen y modificar esos 10 puntos que Moodle le agregó. ¿Cuándo voy a hacer eso? Después que termine de editar mi examen. Entonces aquí agregué el examen. Algo importante que debemos saber a la hora de crear un examen, si en algún momento nos pasa que estamos editando un examen en línea o creándolo en línea, es ocultar el examen al participante aquí, en configuraciones comunes del módulo. ¿Por qué? Porque si yo abro ese examen, claro, eso pasa poco, porque recuerden que nosotros las unidades la preparamos antes de abrirse al participante. Por ejemplo, la unidad 5 ya yo la estoy preparando para abrir el domingo, el lunes. Pero si en algún momento nos pasa que vamos a programar un examen o una actividad en línea, no sabemos qué participante puede estar en la plataforma en ese momento. Y es bueno aquí, miren, ocultar al estudiante la actividad. ¿Para qué? Para que mientras yo esté trabajando con esa actividad, el participante no pueda observarla. Porque, vuelvo y repito, yo tuve una experiencia en una ocasión de que estaba haciendo un examen en línea, se presentó una situación y tuve que, después que abrí la unidad, observé que no abrí el examen, tuve que hacerlo en línea y no lo oculté. Y mientras yo estaba creando el examen, había un participante que entró y fue llenando el examen. Cuando yo le di aquí a guardar cambios, regresar al curso, me dijo, algunos cambios ya no pueden ser realizados porque un participante ya ha agregado un aporte o ha realizado una participación, valga la redundancia. ¿Ven? Entonces ahí tuve yo que
guardarlo hasta donde yo lo pude hacer, comunicarme con ese participante, que voy a tener que eliminarle su calificación, eliminar el recurso y volverlo a construir, porque por él hacerlo me bloqueó todo el proceso de término. Entonces, es bueno eso, si alguna vez vamos a hacer eso en línea, ocultar al participante antes de comenzar a trabajar. ¿Se interpreta eso? Una manito de reacción así en Zoom, si están de acuerdo. Ok, Sí, profesor. perfecto. Entonces, Profe, una vez ya que... también, Ajá, profe, ¿sí? también es importante hacerlo también con el banco de preguntas, porque quizás si usted lo hace con el banco, él no está en línea y él no lo va a poder visualizar. Sí, pero si está disponible y es con el banco, Ahí. él lo visualiza como quiera. Si está activo el recurso y lo voy creando, quizá como lo voy a hacer de un solo golpe, como decimos, no, pero aún va a estar en línea. Pero vamos a explicar eso ahora, vamos a llegar al banco ahora, Jenny, para no entrar en el banco para entrar en el banco en el proceso que toca, para no estar saliendo del tema ahí. Sí. Entonces, abrir la actividad examen. Ya ese examen vale 10 puntos. No que vale porque esa es la valoración. Moodle le agregó 10 puntos por defecto. Colocamos el nombre del examen, que es obligatorio. ¿Verdad? Ponemos examen 1. Ya conocemos que aquí va una descripción, estimado participante, esta es la evaluación correspondiente al módulo tal, el cual te exigimos que lea los recursos antes de realizarlo. Cada uno sabemos ya lo que es la descripción. El tiempo, vamos a poner de cuándo a cuándo va a estar disponible ese examen. Vamos a decir que ese examen va a abrir mañana 8 de abril 2022 a las 12 en punto y va a cerrar el el día 15, el 15 del Viernes Santo. Vamos a cerrar el 17 de abril a las 23, que son las 11:49. A esa hora cierra el examen. Eso era el tiempo. Si le queremos poner un tiempo al examen, entonces aquí decimos habilitar el tiempo. Y aquí decimos si le queremos poner una semana al examen, 2 días, tantas horas, minutos, segundos. ¿Verdad? Vamos a poner el examen aquí, por ejemplo, 30 minutos. ¿Ven? 30 minutos vamos a colocar el examen. Eso es opcional. Algunos facilitadores pues ponen los exámenes abiertos, así, sin tiempo. ¿Cómo se debe enviar el examen? Los intentos son enviados automáticamente. O sea que desde que lleguen los 30 minutos, se envía el examen y se contabiliza lo que usted ha hecho hasta el momento. O también puedo decir que hay un periodo de gracia para cada intento, ¿verdad? Y aquí yo puedo poner que después que se cumplan los 30 minutos, van a tener tantos segundos, tantos minutos más para enviarlo. Esa es otra opción. O puedo decir que los intentos deben enviarse antes de que se agote el tiempo o no serán contados. Entonces aquí, cuando el relojito está aquí marcando, yo tengo que enviarlo exactamente antes de los 30 minutos. De lo contrario, si llegaron los 30 minutos, no se contabiliza lo que yo he hecho hasta ese momento. Esas configuraciones aquí son configuraciones opcionales. Cada tutor la va a hacer de acuerdo a su estrategia del curso y a las exigencias que tenga esa acción formativa. La calificación, aquí viene lo que le decíamos. Entonces yo le voy a dar aquí en categoría y ya mire cómo están todas las categorías de ustedes, porque es un aula pública. Yo creo que yo tengo una categoría creada. Tiene Neque, Laura, Vileisi, Armin, y mira la mía, la 2. Mira la mía aquí. La voy a colocar en el módulo 1 de José Luis. Entonces eso se va a valorizar en el módulo número 1. Vuelvo y repito en ese punto. Eso es bastante importante para cuando usted esté en cursos virtuales. Si no categorizo ese examen y lo dejo sin categoría, pues Moodle va a poner esa nota donde él entienda, fuera del libro. Y a la hora que yo tenga que pasar esa calificación al registro y enviarla a la institución, ahí que viene el lío fuerte. Cuando usted no tenga
el total de cuánto tiene ese módulo 1. Ustedes no se imaginan los dolores de cabeza que pasa un tutor cuando le pasa eso. Aquí nadie ha tenido ninguna de esas experiencias. No, parece que no. Maestro, dame una pregunta. Sí. En categoría dice módulo 2. Entonces yo pensaba que yo tenía que poner ahí módulo 4. O sea, porque estamos en la semana 4. Recuerde Pero que, no me da, recuerde no que me da usted, opción. recuerde que usted está diseñando 2 módulos de su curso, no del curso que nosotros estamos haciendo. Usted va a tener 2 módulos ahí. Un módulo que sume 100 en actividades y un segundo módulo que sume 100 también. Son de su curso, del que usted está diseñando en su área de práctica. ¿Me comprende? Ok. Entonces, usted va a tener 2 módulos. Aquí, entonces elijo la categoría 1 de José Luis. Y ahí es que se va a contabilizar o a categorizar la nota de ese examen. En calificación aprobatoria, lo dejo en blanco. Porque todavía yo no he configurado el examen. Ven, yo todavía no sé si ese examen va a ser de 25 o va a ser de 30. Pero, como le decía, si yo dije, no, es que tiene que ser un examen de 20 y yo coloco los 20, no me lo va a permitir Moodle porque ese examen vale 10 puntos por abrirlo, ese recurso. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer ahí? Dejarlo vacío y cuando termine de configurarlo, entonces vengo ahí nuevamente y le pongo lo que vale el recurso. Se interpreta, ¿verdad? Eso. Bueno, profe, Esa yo parte no, intenté- maestro, ahí. Esa parte no lo interpreté ahí. Ok. ni yo. Por yo crear ese examen, antes de editarlo, Moodle le dio 10 puntos ya. Ya vale 10 puntos ese recurso. Lo voy a cerrar para mostrarle el ejemplo. No le voy a poner nota. Si yo cerré el examen, como que ya terminé, ¿verdad? Yo le he agregado preguntas al examen. No. No. Entonces, cuando yo entro al examen para editarlo, mire acá, editar examen, Moodle por defecto le agregó la calificación al examen, 10 puntos. Entonces, ¿qué pasa si la calificación máxima es 10 y yo le estoy poniendo 20? Que Moodle no me va a decir, tú no puedes ponerle 20 porque vale 10. Porque me estoy excediendo la puntuación que le dio Moodle por defecto al examen. Ahora voy con usted. Eso fue por defecto, por abrirlo. Entonces, que era lo que Milagro me decía que le pasaba, cuando Milagro estaba creando el examen y otros también que me han enviado la misma problemática, y son cosas que yo sé que tienen que pasar, profesor, mire, le pongo 20 y cuando el examen vale 30, vamos a ponerlo en lo real, le pongo 30, profe, mire, y cuando yo le doy a aceptar, Moodle me dice que no puedo exceder la calificación mayor a 10. Y ahí usted me dice, pero es que usted dice en el examen que la tarea vale 30, entonces Moodle me dice que es 10. ¿Qué problema es que hay aquí? Porque como yo creé el recurso y Moodle le dio 10, entonces yo no puedo ponerle 30 porque todavía vale 10 hasta que yo no lo edite. ¿Qué es lo que voy a hacer ahí? Dejarlo en blanco. Y cuando yo venga y lo edite y le agregue sus preguntas y el examen sume 30, entonces yo vengo aquí y le pongo un 30. Pero ya en la calificación del examen también va a tener 30. Sí, ¿me interpretan? Sí, maestro, ahora sí. Maestro. Perfecto. Entonces lo voy a dejar en blanco porque yo todavía no he creado el examen.
Aquí me dice, intentos permitidos. Aquí yo digo cuánto intento yo voy a permitir al examen. Mayormente la metodología didáctica de Infotep para estos cursos son 2 intentos. ¿Ven? 2. Que un profesor le ponga 3, amén. Un profesor le ponga 1, también. Pero mayormente no es una normativa, pero sí siempre usamos 2 intentos. Y en el método de calificación más alta usamos siempre. Pero yo puedo usar un promedio de las calificaciones. O sea, que me haga el promedio de los 2 intentos. Sacó 50 en el primero y 50 en el segundo. Súmame 50 más 50 y divídelo entre 2. Y eso es su promedio de examen. Un ejemplo. Primer intento y último intento. Nosotros usamos calificación más alta. E incluso aquí, muchos estudiantes me preguntan, profesor, ¿y qué calificación más alta? Si yo tomo el examen 2 intentos y en el primero yo saqué un 25 y en el último saqué un 28, ¿cuál de las dos se registra? El intento más alto, no importando que sea primero o sea de último la nota más alta, el intento más alto, no importa que sea el primero o el último. Eso se comprende, ¿verdad? Perfectamente. Perfecto. Sí, profe. Bien, diseño cómo se presenta el examen. ¿Cómo se va a presentar el examen aquí? Usted puede decir que las preguntas estén, cada 2 preguntas en el examen, en una hoja. ¿Ven? En una hoja 2 preguntas, o en una hoja 3 preguntas. O puedo decirle acá arriba todas las preguntas en una sola página. Eso es opcional. Todas las preguntas en una sola página. El examen va a tener la pregunta 1, 2, 3, como una hoja en blanco cuando dábamos los exámenes de forma manual, ¿verdad? Todas las preguntas en una hoja. Yo, para que el participante no se confunda mucho, a veces me gusta usar la opción de 2 preguntas por página. Le doy siguiente, la otra página 2 preguntas. Le doy siguiente, la otra página 2 segundos. Y así el participante en una página solamente va a observar 2 preguntas. Pero volvemos y repetimos, todo esto es opcional. Esto no es una regla. Comportamiento de las preguntas. Ordenar al azar las respuestas. Sí, vamos a poner que las respuestas sean al azar. ¿Qué me va a permitir que las respuestas sean al azar? Que cuando yo esté elaborando la pregunta, para yo saber cuál es la buena, poner toda la buena, en toda la correcta en la parte A, Pero después Moodle la va a reordenar. Cuando estamos creando un examen manual, ¿cómo usted hace el examen manual? Usted dice, pregunta 1. Voy a poner la respuesta buena en la A, en la B. Pregunta 2. La respuesta correcta la voy a poner... A ver, puse una en la B, la voy a poner en la C. Pregunta 3, déjame repetir la A. Pregunta 4, déjame poner en la B. ¿No es así que lo creamos los exámenes manuales? Lo que hacen exámenes. Claro. Entonces, si yo digo aquí respuesta buena, ordenar respuesta, yo pongo primero toda la correcta en la A, toda la correcta en la A, para saber que ya yo puse la correcta y no me voy a quedar sin una pregunta en blanco o una pregunta vacía. Y muchos me dicen, profesor, pero si te pones toda la correcta en la A y cuando los estudiantes descubran que toda la correcta es en la A, no, yo la puse que después la respuesta tengo ordenada al azar. Que yo la puse toda en la A, pero el participante a uno le va a aparecer en la B, otro en la C, uno en la D, y Moodle la va a reordenar. Eso es básico, eso tenemos que tener cuidado ahí. ¿Qué más? ¿Sí, Rudibel? Además de eso, cuando hacen un primer intento y en el segundo intento, baraja el orden de las preguntas. También, exacto. Y en el segundo intento, el participante dice, no, mira, la segunda era la B.
En el segundo intento, ni la segunda es la misma pregunta, ni si es la misma pregunta, tampoco está en la B. Eso es una realidad. Entonces, ¿qué más es importante aquí? No va a tener imágenes, el examen, no va a tener restricciones. Vamos a añadir la pregunta ya. Lo demás, eso se puede quedar así sin ningún problema. Le digo, guardar cambios y regresar al curso. Ahí tengo configurado la tarea, la actividad examen. Configurado nada más. No le tengo pregunta todavía. ¿Cómo le agrego pregunta? Fácil y sencillo. Entro al examen. Yo estoy grabando, señor. Ah, sí. Me asusté ahora mismo. Pensé que no estaba grabando. Entro al examen aquí. Me da la descripción. Intento permitido 2. Límite de tiempo 30 minutos. Método de calificación. Calificación más alta. Aún no se han agregado preguntas. Entonces digo, editar examen. Y mire ahí donde están los 10 puntos que le estaba diciendo. Nuevamente. Le digo, los 10 puntos se quedan ahí. Ahorita esos 10 puntos van a cambiar. ¿Cuándo? Cuando yo agregue la pregunta. Mira aquí donde dice barajar. Barajar es ahora que sean las preguntas que cambien. Lo que decía Rudy Bell ahorita. Cuando le dimos reordenar la respuesta, son las respuestas. Pero aquí ahora es la pregunta. Y el estudiante me llama, profe, mire, la pregunta 5, que yo no sé cuál es la pregunta 5, la que le salió 5 a Rudy Bell, a Milagro fue la 10. Y la que le salió 10 a Milagro, a Lucy fue la 15. Y la que... Nada más para aquí. Oh, señor.